Se reportaba un ingreso de 11.54 billones de dólares. A la fecha, habiendo perdido los ingresos de, entre otros, el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia, ese reporte se ha reducido a 6.6 billones de dólares. Hola patriotas, que he querido hacer este pequeño programa para darles a conocer la información que ya es conocida, pero tal vez ustedes no la saben, que lo que pasó en Bolivia con la expulsión de las misiones médicas que se desarrollaban ahí en Bolivia, ¿no es así? Y que consistía en que supuestamente La Habana, es decir, el régimen comunista de Cuba, enviaba misiones médicas, supuestamente humanitarias, a diferentes países. Dentro de esos países estaba Bolivia, por ejemplo. El régimen comunista de Cuba se recibió un fuerte golpe porque pese a lo que muchos pensaban que estas misiones médicas eran humanitarias solamente, pero no era así. Este era un verdadero negocio que tienen en el régimen comunista de los Castro en La Habana para recaudar fondos, en el fondo, para su revolución, para su sistema político. De esta forma, por ejemplo, enviaban a estas supuestas misiones humanitarias a los diferentes países y esa se convertía en su principal fuente de ingreso en Bolivia. Por ejemplo, el régimen comunista de Cuba, al ser canceladas las misiones médicas en Bolivia, pierde cerca del 50% de su principal fuente de ingresos. A esto se le debe agregar que países como por ejemplo Brasil, Ecuador y El Salvador también ya habían terminado con estas misiones médicas, son en el fondo la principal fuente de ingresos que tiene actualmente el régimen cubano. Cerca de 700 empleados de la salud en Bolivia fueron expulsados del territorio boliviano luego de la caída de Evo Morales, ¿no es así? Es necesario señalar que esta especie de esclavitud que ejerce La Habana sobre los médicos se convierte actualmente en la principal fuente de ingreso del régimen cubano. Bueno, se convertía porque a raíz de que países como Brasil, Ecuador y El Salvador han cancelado estas misiones médicas y ahora último, por ejemplo, Bolivia, que era otro de los principales contratadores de estos servicios de esclavos médicos prácticamente que realizaba La Habana al enviar a estos médicos a trabajar allí y a recibir en el fondo el dinero fruto de sus trabajos, lo recibían ellos, lo recibían en Cuba. De tal manera que esto ha significado una fuerte pérdida de los ingresos económicos que estaba recibiendo Cuba actualmente. Se reportaba un ingreso de 11.54 billones de dólares. A la fecha, habiendo perdido los ingresos de, entre otros, el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia, ese reporte se ha reducido a 6.6 billones de dólares. Significa que ya el mundo se ha dado cuenta que eso no es un programa humanitario por parte del gobierno de Cuba, sino el uso del ser humano como un esclavo virtual. En el 2018 ellos reportaron alrededor de 13 billones de dólares que entraron al país, cuestión de los beneficios que reciben de estas misiones internacionalistas, como ellos llaman, y la mayor parte de este dinero provenía de las misiones en Brasil y después en segundo lugar Ecuador y Bolivia. Que esto es otro negocio ilícito más por parte del gobierno comunista de Cuba. Con la salida de estas misiones puede que pierdan alrededor de un 60 o más por ciento del dinero que recibían a través de esa trata de personas, ¿no? De este sistema de esclavitud moderna que ellos llaman misiones internacionalistas. Como el secretario de Estado de los Estados Unidos manifestó, deben aún los 66 países donde estas misiones restan tomarse cartas y acabar con una práctica que es claramente una violación de derechos humanos destinada a enriquecer al régimen.